Muchas gracias Álvaro, muchas gracias Pao y a todos los que han estado durante la mañana en los diferentes bloques. Mi nombre es Paula Rollave, soy abogada y soy especialista en Derecho Internacional de las personas con discapacidad. Quiero agradecer a Expo Inclusión por confiar en mí nuevamente para liderar este primer bloque, este conversatorio internacional, donde estaremos hablando sobre una vida independiente de las personas con discapacidad, un derecho posible. Para abordar esta temática, les presento a nuestras invitadas que nos acompañan desde distintos lugares del mundo, desde nuestro país, la reconocida enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, María Soledad Cisternas Reyes. Y desde Francia nos acompaña Inés Bulik, directora ejecutiva en Francia y Croacia de European Network on Independent Living, y las siglas son ENIL. A ambas agradecemos su presencia. En este bloque internacional vamos a establecer un diálogo en torno al derecho de una vida independiente de las personas con discapacidad y los desafíos para poder lograrlo. La verdad es que cuando hablamos del derecho a una vida independiente, no podemos separarlo del derecho además de ser incluido en la comunidad. Y esto es de acuerdo al artículo 19 de nuestra Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Este derecho tiene una dimensión personal, que es precisamente la vida independiente, y se conjuga con la dimensión social, que es el ser incluido en la comunidad. De este modo, para que logremos una inclusión laboral, que es la que nos convoca en Expo Inclusión, es imposible no reconocer previamente este derecho a la vida independiente y promoverlo. Sobre todo este mensaje va para quienes acompañamos las vidas de personas con discapacidad, siendo familiares, siendo educadores, puesto que de alguna manera necesitamos fomentar y acompañar la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad para que ellas puedan finalmente en su camino tener también esta inclusión laboral y social en general. De esto vamos a conversar ahora en este espacio. Por lo tanto, el llamado es a fomentar y acompañar la autonomía, la libre determinación y la inclusión plena y efectiva en la sociedad. Hola María Soledad, ¿cómo estás? Hola, bien Paula. Hola Bien. Inés, ¿cómo estás tú? How are you? Hello Inés. Hello, thank you for the invitation. Hi. Ok, vamos a partir entonces con la primera pregunta para ambas. Vamos a partir con María Soledad y vamos a preguntar ¿cómo podríamos explicar a quienes nos están escuchando el significado del derecho de todas las personas con discapacidad a tener una vida independiente y a ser incluido en la comunidad? Bueno, en primer lugar agradecer a Expo Inclusión por la invitación que me ha realizado y también para mí es muy confortable que Paula Rollave esté acá moderando este panel ya que fue parte de mi equipo de enviada especial por un par de años, así que muy feliz de estar con ella. Bueno, quisiera empezar diciendo para mis amigos y amigas con discapacidad visual que soy una persona que está usando en este momento una blusa roja, que tengo los labios pintados del mismo color rojo y uso el pelo largo, liso, de color oscuro. Dicho esto, ¿cómo es y cuáles son los elementos centrales de una vida independiente y ser incluido en la comunidad? Como bien lo dijiste, el artículo 19 de la Convención nos da las directrices básicas, porque esta convención tiene un eje de igualdad y no discriminación y tiene también un eje de los derechos diversificados en relación al grupo que son las personas con discapacidad. Y yo quisiera mencionar que la inclusión, que muchas veces es difícil en cuanto a explicar en un concepto, en una definición, yo diría que en términos sencillos es, en primer lugar, considerar a las personas con discapacidad como un igual, ¿ya? Creo que eso es vital.
y en un ambiente conjunto, no ellos, los con discapacidad, y nosotros, los sin discapacidad, o viceversa. En este caso, yo tengo discapacidad, soy persona ciega. Entonces, no es el mundo en compartimentos separados, sino un tejido social donde entonces están las personas con discapacidad y por lo tanto tienen derecho a la igualdad, a la no discriminación y al ejercicio de todos sus derechos. Y para eso la inclusión, ¿no es cierto? Inclusión que se traduce en participación plena y efectiva también en la sociedad. Ahora, en el plano de los derechos diversificados, ahí claramente la convención nos dice, primero, que la persona con discapacidad tenga el derecho a decidir cómo vivir, dónde y con quién hacerlo en igualdad de condiciones con los demás y no estar obligado a vivir a una forma determinada de llevar adelante la existencia. En esta simple frase, lo que está diciendo la convención es que además no es la institucionalización la forma ideal de vida para las personas con discapacidad, ya en cualquiera sea las edades. En segundo lugar, es bien práctica la convención, porque nos dice que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir servicios, incluidos los servicios de asistencia personal en su propia residencia o domicilio. Y además nos señala que en la comunidad todas las instalaciones y servicios abiertos a la comunidad deben estar previstos también para las personas con discapacidad. Entonces aquí claramente nos está dando todas las líneas importantes de llevar a cabo para concretar el derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad. Bueno, yo puedo hablar más cosas, pero en las otras preguntas seguramente se van a ir desglosando otros aspectos. Así que eso para dejarlo así como bien en resumen. Muchas gracias, María Soledad. También para mí es un gusto tenerte aquí y compartir este espacio, este conversatorio. Inés, it's your turn now. I'm going to ask the question in English, and then when you answer, please take a break because I'm going to translate to Spanish, okay? How could you explain to those who listen to us the meaning of the right of all persons with disabilities to have an independent life and to be included in the community? Thank you, Paula. I'm sorry. La pregunta es la misma que hice a María Soledad, que tiene que ver con cómo podríamos explicar a quienes nos escuchan el significado del derecho de todas las personas con discapacidad a tener vida independiente y a ser incluido en la comunidad. Okay. Thank you, Inés. Thank you, Paula. Thank you, Paula. And I'm sorry for not speaking Spanish. Thank you for translating. So at the European Network on Independent Living, we like to use the definition of independent living by one of the pioneers of independent living in Europe, and that is Adolf Ratzka, who said, do you want to translate? Yes, please. Inés dice que, bueno, que lo siente por no poder hablar el español, pero que vamos a hacer igual esta respuesta. Dice que hay muchas definiciones para el independent living, pero que vamos a tomar la de Adolf Ratzka. Okay. So Adolf says, independent living means that we demand the same choices and control in our everyday lives that our non-disabled brothers and sisters, neighbors and friends take for granted. Él dice que la vida independiente significa que nosotros demandamos las mismas elecciones y el control en nuestro día a día, en nuestra vida y el día a día, para igual que las personas que no tienen discapacidad, que son nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros vecinos y nuestros amigos, que ellos sí lo tienen por garantizado. And we have our own definition at ENEL of independent living, which is a bit longer. But the main thing to understand really is that independent living is about choice and control, about disabled people being able to make choices and decisions about where, with whom, and how they live. So that is the gist of understanding independent living.
Entonces, ENIL tiene también su propia definición, que es un poquito más larga y que se focaliza también en la oportunidad para permitir las elecciones y las decisiones acerca de dónde, con quién y cómo quiero vivir. However, despite Article 19 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the General Comment number 5 on independent living, all of which explain what independent living is about, we at HINO find there are still many misconceptions about what independent living means. Okay. A pesar de la existencia de la Convención de Naciones Unidas y del General Comment, que es el comentario general que hace el Comité de Naciones Unidas respecto de este tema, del derecho a la vida independiente y a ser incluido en la comunidad, a pesar de estas dos, instancias, que es la convención y el comentario, todavía hay conceptos erróneos de lo que significa. So what we find at ENIL is that sometimes it is easier to explain what independent living is by explaining what it is not. And I will say a couple of examples. Hemos dado cuenta en ENIL que muchas veces es más fácil explicar lo que no es, y por lo tanto voy a dar algunos ejemplos. So first thing is independent living is not about being self-sufficient, about doing everything for yourself. Ser independiente no quiere decir que yo sea autosuficiente o que haga todo por mí mismo. Independent living is not possible in an institution, so a place where only disabled people live. Es posible la vida independiente en una institución donde solo personas con discapacidad vivan. Independent living doesn't mean that everyone has to live in the same way. It is not a Western concept. It works in different cultures and allows everyone the opportunity to make their own choices. La vida independiente no significa que todos tienen que vivir de la misma manera, no es un concepto como occidental, esto sí funciona de acuerdo a cada cultura y permite que cada uno tenga la oportunidad de hacer sus propias elecciones. Independent living is not possible without personal assistance, and for some people this may also mean help with making decisions. No es posible la vida independiente sin asistencia personal y para algunas personas esto también significa que esta asistencia ayude a tomar decisiones. And finally, independent living is for everyone, regardless of their age, where they live, or how much support they need. La vida independiente es para todos, independientemente de la edad, de dónde vivan o cuánto apoyo necesiten. Thank you very much, Inés. Por lo tanto, vamos entonces ahora a la segunda pregunta que tenemos para nuestras invitadas. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las dificultades o barreras que impiden o menoscaban el ejercicio de estos derechos? María Soledad. Muchas gracias, Paula. Yo lo sintetizo en 3 aspectos. El primero que dificulta es cuando no hay una suficiente accesibilidad universal. Y lo voy a explicar. También cuando la legislación o malas prácticas restringen la capacidad jurídica, la decision making, la posibilidad de adoptar decisiones, y entonces esas legislaciones o malas prácticas limitan ese derecho. Y en tercer lugar, la insuficiente toma de conciencia en lo que significa la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad. En relación a lo primero, cuando hablamos de la insuficiente accesibilidad universal, estamos hablando de esa accesibilidad que no solamente tiene que ver con los espacios físicos, sino también con el transporte, con las comunicaciones, con las informaciones, con las tecnologías, también con los procesos, los procedimientos, tanto en servicios públicos o abiertos al público. Entonces, esto implica una serie de obligaciones
que se adoptan por los estados en cuanto a la accesibilidad, pero también como el Estado de Derecho en países como los nuestros están para todas las personas, obliga también la accesibilidad al sector público, pero también al sector privado, y lo vinculamos con esto, el tema central de la inclusión laboral. Por supuesto que también las empresas deben ser accesibles en diversas formas, tanto para la inclusión de trabajadores con discapacidad, como para los productos que ofrecen, que sean accesibles, por ejemplo, en la información que tienen. Un ejemplo de esto, los medicamentos que tienen rotulación en braille, por ejemplo. Un segundo aspecto, la capacidad jurídica. En Chile todavía tenemos el patrón de la voluntad sustitutiva para ciertas personas con discapacidad. Esto significa que se les somete a un proceso judicial y en el mejor de los casos un proceso administrativo, pero ninguno de los casos en realidad es mejor, ya sea judicial o administrativo, para declarar que son absolutamente incapaces para adoptar sus propias decisiones. Esto es una muerte civil, porque la persona finalmente no puede actuar en la vida jurídica, pero lo que es peor, no solamente en actos jurídicos, sino también en decisiones que tienen que ver con su integridad personal, con sus propios cuerpos. Entonces, el paradigma internacional hoy día es la voluntad con apoyos. Y los estados deben proveer los sistemas de apoyo necesarios para que las personas puedan expresar su voluntad. ¿Quiénes son los más afectados aquí? Los, entre comillas, los denominados dementes, donde entra una cantidad de personas enorme en esta bolsa grande de esta denominación tan anacrónica, ¿no? De los dementes. Y también se incluye acá las personas sordas o sordomudas que no pueden darse a entender claramente. Y esto puede ser tremendamente debatible, porque aquí tenemos una intérprete en lengua de señas y alguien que no sabe de esto llega y esa persona no da un lenguaje claro, pero ella está precisamente haciendo una mediación de comunicación para las personas sordas que están escuchando o siendo oradores de este evento. Entonces, de eso y esa conjunción nos estamos refiriendo. Entonces, ¿merecen estas personas ser declaradas absolutamente incapaces, interdictas y que se les nombre un curador que va a sustituir la voluntad? Por supuesto que a la luz de la convención no, porque el sistema de apoyos con salvaguardias es lo que debe primar. En la medida que la persona necesite, va utilizando estos apoyos y para los negocios que se estimen convenientes. Entonces, aquí vemos un aspecto, ¿no es cierto?, que dificulta. Y el otro es la toma de conciencia. Porque la sociedad, claro, podrá tener leyes y las leyes crean realidades, pero mientras no haya una toma de conciencia real, que estamos hoy día frente a un modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, como digo yo, favores y no derechos, derechos y no favores. Ya aquí no hay caridad, no hay beneficencia, no hay una mirada médico-asistencialista, sino que cada persona tiene intrínsecamente esos derechos y libertades. Y esto lo tenemos que entender desde la más tierna infancia de toda la comunidad, de toda la sociedad. De esta manera, no se deberían producir actos de intolerancia y de discriminación que a veces ocurren desde la escuela, o sea, desde el nivel más pequeño de las personas, tanto con discapacidad y sin discapacidad. Así que yo centraría en estos 3 puntos clave. Gracias. Gracias, María Soledad. Ahora entonces el turno de Inés en la pregunta. What are the difficulties or barriers that do not allow or impair the exercise of these rights? Y en español, ¿cuáles son las dificultades o barreras que impiden o menoscaban el ejercicio de estos derechos? Inés, please. Thank you, Paula. Well, let me start by saying that unfortunately, despite living in Europe, where we have some of the richest countries in the world, we still have many barriers to independent living, and there is no country where all disabled people are able to live independently.
Lamentablemente hay muchas barreras para la vida independiente, también en Europa, donde tenemos países bastante ricos, pero no hay ningún país donde las personas con discapacidad se puedan tener esta vida independiente de manera categórica. I will focus also on a number of issues, and I'm glad that Maria Soledad already covered some others. So first of all, I would say we still have the problem of institutionalization. We still have hundreds of thousands of people living in different forms of institutions, including disabled children. Bueno, María Soledad ya respondió y dio algunas pautas y por lo tanto me voy a referir también a las que yo tenía pensadas. La institucionalización, donde cientos de miles de personas todavía viven institucionalizadas, incluyendo niños. So although many countries adopted deinstitutionalization strategies, some even decades ago, institutions are still here with us. And in recent years, we are seeing bigger institutions replaced by smaller or more modern institutions, where the conditions are better, but they're still institutions. A pesar que muchos países han adoptado la desinstitucionalización, estrategias en relación a eso, incluso hace décadas ya pasadas, todavía las instituciones permanecen. En los últimos años estamos viendo instituciones grandes que se van reemplazando por más pequeñas o más modernas, pero esto sigue siendo, aunque sean mejores, sigue siendo institucionalización. The second issue is how public funding is used. So here in Europe, we have, for example, funding provided by the European Union, and we are seeing that a lot of this funding is going towards building or renovation of institutions rather than being used to develop and fund services that support independent living. El segundo punto tiene que ver con el financiamiento público y entonces estamos viendo que la Unión Europea está haciendo nuevos edificios de instituciones en el fondo, o los renueva, más que ocupar este financiamiento para servicios individuales, como por ejemplo la asistencia personal. So despite the convention, the CRPD, we have not moved away from the medical model based on which many people are still incapable of living independently. Por lo tanto, sin perjuicio de la existencia de la convención, no estamos moviéndonos del enfoque médico, donde se mira a las personas con discapacidad como incapaces de vivir la vida independiente. The third issue I would like to mention is the lack of personal assistance. Although the majority of European countries have some form of personal assistance, it is not enough. El tercer tema que quiero poner es la falta de asistencia personal, que aunque la mayoría de los países europeos todavía tienen asistencia personal, no es suficiente. Mostly the funding provided is too low, and disabled people cannot have a personal assistant for as many hours as they need. Also, there are still restrictions on who can use personal assistance. So, for example, people with intellectual disabilities in many countries still do not have access to personal assistance. Mayoritariamente los fondos que son proveídos son muy bajos para las personas con discapacidad y no pueden tener la asistencia personal por todas las horas que necesitan, y todavía hay restricciones en quién puede usar esta asistencia personal, por ejemplo, en personas con discapacidad intelectual. En muchos países todavía no tienen este acceso.
And the final problem, a more general one, is just the lack of political will and vision to make independent living a reality. El último punto que quiero señalar es la falta de una voluntad política y de visión. So in many countries we are experiencing cuts to social services, to funding for personal assistance, lack of accessible housing, lack of support in education and employment, and all of these have an effect on disabled people's ability to live independently. And just the final point to add is that with COVID-19, of course, we expect things to get worse, unfortunately. Entonces el último punto se refiere a que en muchos países estamos experimentando cortes de servicios sociales para financiar la asistencia personal, falta de vivienda accesible, de apoyo para la educación y el empleo. Esto tiene un efecto para las personas con discapacidad y su capacidad, digamos, para tener vida independiente, y esto queda peor, digamos, en el contexto de la pandemia de COVID. Much, Inés. We have the third question for both. Tenemos entonces la tercera pregunta para las dos panelistas. María Soledad, entonces, desde la experiencia que tú tienes, ¿cuáles son las buenas prácticas o ejemplos que has visto se desarrollan en el mundo actualmente? ¿Qué nos puedes contar que nos ayuden un poco a entender desde Chile cómo es posible se ejerza este derecho a la vida independiente y la inclusión en la comunidad? Bueno, antes de referirme directamente a la pregunta, como respondí en la primera, el tema de no institucionalización a la cual se ha referido Inés más largamente, quisiera decir que acá en Chile la nueva ley de salud mental precisamente señala que no va a haber un financiamiento o no va a haber la promoción de creación de nuevas instituciones. Y precisamente esos recursos serían los que deberían destinarse a abrir los servicios en la comunidad para las personas con discapacidad. Pero vuelvo al punto de la toma de conciencia. Esa toma de conciencia parte, yo decía, de los niños, pero claro, eso para que cada vez tengamos luego personas en la sociedad y autoridades en la sociedad que tengan esa apertura de mente cuando se adoptan decisiones de tipo político a través de políticas públicas o de legislación, precisamente de abrir a la comunidad, los servicios de la comunidad para las personas con discapacidad en pro de esta vida independiente y de esta inclusión en la comunidad. Porque como se comprenderá, en este momento, como hay centros de internación, si se cierran eso no es dejar a las personas en la calle. Hay que dejar bien claro que ahí los estados deben diseñar la transición para la vida de esas personas en la comunidad. En los índices chilenos ha habido un poco menos de institucionalización, pero no todo lo que se debiera, ¿no? Y para cerrar este punto, decir que no solamente por el tema de la vida independiente, sino que, y tú lo sabes, Paula, en situaciones de internación también se constatan violaciones graves de derechos humanos de quienes están ahí, por ejemplo, personas con discapacidades mentales. Entonces, todo lo que son las contenciones físicas, mecánicas y farmacológicas son un tema de afectación de derechos humanos, las psicocirugías invasivas, irreversibles, sin consentimiento de la persona. Por lo tanto, cuando tú me llevas a los aspectos que es lo que debemos superar, ¿no es cierto?, que para llegar al ejercicio pleno de derecho. Bueno, las buenas prácticas las hemos visto. Yo debo reconocer que mucho antes de la convención ya había visto lo que en esa época era poco entendible. Estoy hablando, no sé, en el año 2000.
cómo Suecia implementaba ciertos aspectos de apoyo a la toma de decisiones de las personas y también apoyo en la asistencia personal. Eso a mí en aquella época me llamó mucho la atención, porque todavía no era algo que se estaba escuchando fuertemente en instancias internacionales ni en nuestra región. Hoy día, al ser un modelo consagrado, sí podemos ver algunas buenas prácticas que también hay que ver la efectividad, porque piensen ustedes que de acuerdo a la Agenda 2030 hay que recoger la percepción, ¿no?, de las personas para decir si esto es efectivo o no. Pero lo que sí puedo decir es que en materia de capacidad jurídica hay países, el primero fue Argentina en la región de América Latina, que modificó su legislación sobre la capacidad jurídica del Código Civil para hacerlo o colocarlo en línea a la convención. Y luego lo han hecho países como Costa Rica, lo ha hecho también Colombia, lo ha hecho también Perú. Y dejo al final Perú, porque he seguido de cerca tanto la norma como la puesta en marcha. La norma, a mi juicio, es la más avanzada de las que yo conozco, donde habla ya de los facilitadores, y los facilitadores que se pueden designar en tribunales, pero también en un acto privado, por ejemplo, en una notaría, para ciertos actos determinados, o para otros en que necesite la persona que requiera de ese apoyo. Pero además, ellos lo han complementado con reglamentos y capacitaciones al Poder Judicial en sus diversas instancias y también a los notarios, a la sociedad civil, desde luego. En la próxima semana hay un congreso de Perú que lo encabeza la Corte Suprema de Perú, precisamente para que se vea el tema de cómo se implementa la capacidad jurídica en todos los territorios del país. Yo felizmente voy a estar ahí y me gusta apoyar ese proceso que sigo diciendo que es el más avanzado. Conozco jueces tremendamente comprometidos con este proceso. En accesibilidad. En accesibilidad, bueno, conocemos ejemplos puntuales ya de países, algunos como Israel, que se han conocido, en otros países de Europa, algunos ejemplos en general tendientes a la accesibilidad física, sobre todo. Pero en Chile, no sé si el director del Senadi lo habrá mencionado, pero en Chile se ha creado el Consejo Nacional de Accesibilidad, que para mí es una gran novedad en nuestro país y para nuestra región, porque ese Consejo de Accesibilidad lo que busca es incidir en el Consejo Nacional de Urbanismo. Entonces estamos hablando de un cambio trascendente, mayor, para hacer una realidad accesible. Y bueno, en toma de conciencia nos quedan los desafíos que ya mencionamos. Yo creo que un objetivo transversal de la educación debería ser precisamente la toma de conciencia en materias de diversidad en general y en materias de discapacidad en los establecimientos de educación superior, las mallas curriculares de las distintas carreras. Yo he analizado mucho las distintas carreras y yo le diría que son muy pocas las que no está vinculado exactamente a ellas el tratar desde su disciplina el tema de la discapacidad. Ustedes se podrán imaginar educación, derecho, arquitectura, construcción civil, medicina, fonoaudiología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todos estos desafíos tenemos que llevarlos a cabo. Y creo que eso, Inés creo que mencionaba así, algo así, la voluntad política, claro, la voluntad política que siempre, mi experiencia lo ha constatado, siempre va acompañada de la acción efectiva de las mismas personas con discapacidad. El nada sobre nosotros, sin nosotros, no queda como una epopeya, algo que fue cuando se hizo la convención. Es algo que se plasma en cada situación en que se debe aplicar la convención o resolver temas en relación a la convención. Y si eso le adicionamos el no dejar a nadie atrás, como dice la Agenda 2030, es como el complemento perfecto.
Entonces, eso es lo que yo diría y partir por reconocer el lenguaje convencional que nos habla de las personas con discapacidad. Primero es persona y después es con discapacidad, no un discapacitado. Gracias. Muchas gracias, María Soledad. Entonces vamos con la tercera pregunta para Inés. Inés, the third question here is, from your experience, what are the good practices or examples that you have seen developed in the world today? Y en español, que lo mismo que ya preguntamos a María Soledad, es desde su experiencia cuáles son las buenas prácticas o ejemplos que ha visto se desarrollan en el mundo actualmente. Thank you, Paula. So, as I mentioned a couple of times before, for us at ENEL, good personal assistance really is key to independent living. And this means properly resourced personal assistance available at all ages, from childhood to old age. Como ya lo he estado mencionando, para nosotros una buena asistencia personal es la llave para la vida independiente. Esto quiere decir que hay que dar adecuados recursos para la asistencia personal y que esté disponible para todas las edades, desde la niñez hasta personas mayores. Also, I'm talking about personal assistance that doesn't only focus on people's basic needs, but allows them to do the things they like, to be a part of their communities and society at large. And we have some good examples of personal assistance schemes in Europe, even though there's always good room for improvement. También la asistencia personal no solo se focaliza en las necesidades básicas de las personas, sino que también tiene que tratarse de cosas más grandes como ser parte de la comunidad y de la sociedad. Hay algunos buenos ejemplos de asistencia personal, algunos esquemas en Europa, aunque siempre hay espacio espacio para mejorarlos. The second good practice I would like to mention is peer support through the work of Centers for Independent Living and other user-led organizations and user cooperatives. Segunda buena práctica que quiero mencionar es el apoyo entre pares a través del trabajo de centros de vida independiente y otros que son liderados por usuarios y otras organizaciones que son lideradas por usuarias o usuarios y cooperativas de usuarios. And this is key for disabled people to know about their rights, to fight for their rights, and in many cases to have the confidence to live independently where support is available. Esto es clave para las personas con discapacidad, para que sepan de sus derechos, para que puedan luchar por sus derechos y en muchos casos tener la confianza de vivir independientemente con el apoyo que está disponible. I would also like to mention that we have an active youth network at ENEL, and this is also very important because we do need young people to take over the work started by the independent living pioneers back in the 60s. Me gustaría también mencionar que tenemos un network, un trabajo en red de jóvenes en ENIL, y esto es muy importante porque necesitamos a personas jóvenes que vayan a tomar el trabajo que ya se empezó por los pioneros de la vida independiente. And the final good practice I would like to mention are the personal budgets or direct payments, which allow disabled people to pay for as much support they need, to employ their assistants, and to be in control of their funding and support. Como última buena práctica que quiero mencionar es los financiamientos personales o pagos directos, que esto permite a las personas con discapacidad pagar por todo el apoyo que necesitan para puedan ser empleados en la asistencia y que puedan estar en control.
But it's important to add that personal budgets should be combined, of course, with accessible and affordable housing so that people are not forced to use their budgets to, for example, pay for a place in residential care. Que se combinen estos pagos para que sea accesible la vivienda, entonces así las personas no están obligadas a usar sus propios financiamientos para poder pagar un cuidado residencial. Thank you very much, Paula. That's it from me. Thank you, Inés. Muchas gracias, Inés. Entonces vamos a ir cerrando ya este conversatorio, agradeciéndoles a ambas por sus tremendos aportes. Me gustaría poner énfasis en que el grado de discapacidad de las personas no va a limitar este derecho que, volvemos a decir, es parte de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es un derecho que es muy amplio porque a través de él se pueden ejercer los otros derechos de la Convención y además interdisciplinario. Es esencial para poder cumplir este tratado que reconozcamos y entendamos que cada persona con discapacidad tiene su autonomía y que ésta puede ser ejercida con apoyos y asistencia personal cuando y cómo se requiera. Dentro de un comentario general que hace el comité y que conocí, por supuesto, a través de María Soledad, que es el comentario general del comité del CDPD de Naciones Unidas, de la Convención, da un detalle de la significancia de este derecho que me llama la atención y que quisiera transmitir. Este derecho va desde lo cotidiano hasta la proyección que tengan las personas a largo plazo. Y en lo cotidiano se refiere este comentario a decidir a qué hora me levanto, qué quiero comer, qué quiero ponerme de vestimenta, si me gusta salir de la casa o no. Es decir, va, digamos, descrito este derecho en cada una de las decisiones que tomo en mi vida, cómo quiero vivir, con quién quiero vivir, y también la proyección de vida que quiero tener. Y como dije, aun cuando la discapacidad sea más intensa que otra, la igualdad en dignidad de los seres humanos es la misma. Tenemos el mismo valor y derecho a tomar las elecciones y control de nuestras vidas. Y esto no quiere decir que sea la elección correcta o adecuada, porque esta no existe. No hay un grupo de personas que esté tomando, digamos, la decisión de decir esto es correcto, esto no es correcto. Lo correcto es lo que yo tomo en mi vida personalmente. Agradecemos a cada una de ustedes por el aporte. Un placer poder conversar con ustedes, escucharlas. Vamos a seguir con Expo Inclusión en esta versión online que continúa con un conversatorio sobre educación inclusiva, que es tarea de todos. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad y aprovecho de dejarlos invitados a todos quienes están en sintonía que ingresen a la plataforma www.expoinclusión.cl y recuerden chequear la web para enterarse de todas las actividades que están ocurriendo, y esto hasta el viernes 8 de octubre. Están invitados entonces a visitar el espacio ferial y muchas gracias por su sintonía y por su interés en este tema.